Yo había legado mis recuerdos, legado todo lo que podía transferir de mí. Fue en ese momento cuando se interpuso una mosca. Con azul zumbaba, indecisa tropezaba, entre la luz y yo. Y luego las ventanas declinaron y luego no pude ver para ver. Hay tres temas: el amor, la muerte y las moscas. Escribió el gran Augusto Monterroso y tenía toda la razón. Testigos perpetuos de nuestra vida, desde los albores del tiempo, la mosca, las moscas forman parte de la historia de la humanidad. Nuestra existencia sería impensable sin ellas y sus millones de hermanas que revolotean en todo momento en el planeta. Resistentes a casi todo, entre sus pocas debilidades está su notable odio al vodka. No soportan el olor, de modo que quizás sea un buen remedio para alejarlas, echarse una copita, ponerlo en una bolsa transparente como hacen en las taquerías, colgada del techo, o untando un poco de vodka sobre nuestra piel a manera de repelente. Habrá que probar. En los 15 días que tienen de vida, su zumbido puede llegar a enloquecernos. No hay nada peor que estar sumido en la lectura y escuchar ese molesto, intermitente que rompe hasta la concentración del más sabio. Cubiertas de pelos, sus grandes ojos pueden detectar el más mínimo movimiento en un espectro de 360 grados. De ahí lo difícil que es atraparlas. Prueba de que nuestro destino está ligado al de las moscas que irrumpen en nuestra vida es el hecho de que están presentes en todas las manifestaciones del arte: pintura, escultura, música, cine y, naturalmente, la literatura. En algún punto del desarrollo humano, decidimos adscribir a todo lo que nos rodea cualidades que no le son inherentes. Así nacieron la metáfora y su hermana más plebeya, el símbolo. A los leones les tocó tener corazón valiente, a las palomas llevar la paz en el pico, a los castores ser industriosos. No les fue tan bien, en cambio, a los gatos negros como portadores de mal agüero, a los lobos, siempre tan hambrientos y solitarios. A partir del símbolo se formuló la alegoría, un relato entero que sirve en conjunto para representar conceptos menos tangibles. Para seguir con el bestiario, digamos que las novelas alegóricas nos dan gato por liebre, dado que el contenido simbólico enriquece la trama básica, el qué sucede. De allí que William Golding, en su célebre novela El Señor de las Moscas, coloca, como si fuera la hipótesis sádica de un sociólogo, a un grupo de niños de primaria en una isla desierta. Su propósito: averiguar si como especie somos en el fondo buenos o malos. El hecho de que aparezcan moscas en el título delata la respuesta. Señor de las Moscas es una traducción del antiguo apelativo Belcebú, que designaba a un dios pagano que la tradición judeocristiana convirtió en el mismísimo diablo. Golding utiliza la icónica cabeza de un cerdo montada en un pico, con moscas revoloteando alrededor, para ayudarnos a visualizar mejor no solo la bestia que llevamos dentro, sino el peligro de convertirnos en sus seguidores fieles, atraídos a ella instintivamente. ¿Y qué hicieron las pobres moscas para merecer tal reputación? Dado que forman parte del ciclo de la descomposición natural de animales muertos, las asociamos con nuestra propia descomposición o con la de la sociedad entera en el caso de Golding, quien postula que las comodidades de la civilización son lo único que nos mantiene, valga la redundancia, civilizados. Lo único que hace falta para que vuelva la ley de la selva sería devolvernos, pues, a la selva. El Señor de las Moscas como síntoma y diagnóstico de la maldad humana. Quizá no podemos liberarnos de esa maldad, pero sí de las moscas que la simbolizan. Solo hace falta un matamoscas. ¿Cómo sería el matamoscas ideal? Esa es la cuestión y esa justamente es la tarea que encomendaremos hoy a Fabricio Van den Broek,
cuya gran trayectoria como diseñador, ilustrador, pintor y editor le ha meritado una plétora de reconocimientos nacionales e internacionales. Para comenzar, le daremos estas pistas a nuestro ilustrador de cabecera. En su libro Disertación sobre las telarañas, Hugo Iriart nos da una buena idea de lo que se espera de un matamoscas y describe 3 aspectos que debe tener este objeto para su factura: el aspecto estético, el deportivo y el moral. Sobre el aspecto deportivo, Iriart dice: tómese el matamoscas por el mango, adóptese una actitud digna, marcial, elévese la mosca e iníciese la partida. Donde quiera que esté la mosca, hay un Wimbledon en potencia. Que empiece la partida de entrada y por default, 15-0, favor Fabricio Van den Broek. Soy Fabricio Van den Broek, soy diseñador, ilustrador, pintor y grabador. Les voy a presentar un matamoscas filosófico. La idea detrás de este matamoscas es que el matamoscas tenga la imagen de la mosca, pero en grande. Entonces la idea sería que la mosca, cuando vea esa imagen en grande, va a imaginar que es el dios de las moscas, de tal manera que se paralice y en ese momento le caiga el chahuistle, literalmente. Se han inventado muchos productos químicos, etcétera, pero sigue siendo, digamos, el matamoscas una extensión de la mano, y es en cierta medida, digamos, un camino que el hombre primitivo empezó cuando empezó a diseñar herramientas, pues diseñó, digamos, extensiones de sus extremidades, de las manos, etcétera, etcétera. Y eso pues es una muy útil. Empieza por las cachetadas y termina por ser un matamoscas. También tiene otros usos. Podríamos imaginarnos otros usos que no quiero describir aquí porque no son políticamente correctos. Pero bueno, se los dejo a su imaginación. Existencialista, filósofo, escritor, crítico, Jean-Paul Sartre se preguntaba si estábamos condenados a ser libres. Spinoza no estaría de acuerdo con Sartre y diría que solo nos pensamos libres. Todo un tema. Hace 2000 años, Luciano de Samosata escribió su magistral Elogio de las moscas, un texto sofista en el sentido de que hace arte por el arte al crear una analogía entre el alma de la mosca y la del hombre. Su virtuosismo consiste en la manera en que logra elogiar algo en apariencia repugnante como una mosca. Un texto delicioso y uno de los escritos favoritos del gran artista surrealista Salvador Dalí, quien al parecer prefería las hormigas a las moscas en su obra, por cierto. Yo tengo un gato que se llama Morris. Y Morris tiene una costumbre muy rara. De vez en cuando aquí en la casa pasa una mosca. Entonces Morris se le queda bien. Hace unos ruidos raros, ti, 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 que son como los ruidos de gato que va a cazar una mosca. Se trepa por donde puede, va tras la mosca y entonces sus patitas para tratar de cachar a la mosca. Y entonces falla, porque pobrecito gato ha vivido siempre en interior, es pésimo cazador, no hubo nadie que le enseñara, entonces sus patitas están todas descoordinadas, fracasa miserablemente a la hora de capturar a la mosca, se le queda viendo, alejarse en el horizonte y llora. Ese es mi recordatorio cotidiano del dolor. Ya en su primer libro, el gran poeta español Antonio Machado nos hablaba inolvidablemente sobre las moscas. Comparto con ustedes estos aleteantes fragmentos. Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh viejas moscas voraces como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil, inevitables golosas que ni labráis como abejas ni brilláis cual mariposas. Pequeñitas revoltosas vosotras,
amigas viejas, me evocáis todas las cosas. De otras, de muchas tantas más, hablaremos con Paula Abraham. La vida está llena de obligaciones y necesidades. Ganarse el pan, pagar impuestos, lavar la ropa. Todas ellas más o menos ineludibles. La poesía para mí no es una obligación. Tal vez por eso rara vez encuentro una tregua en el reino de los apremios para dedicarme a ella, mi jardín de juegos. En un mundo donde las voluntades humanas están coartadas por tantas vías, la página en blanco sigue siendo un espacio de completa libertad y deleite. Cuando escribo, escribo por la noche. Soy un ser nocturno y distraído, y necesito silencio y soledad absoluta. Nada de música, nada de ruidos filtrados por la calle. A pesar de eso, soy también un animal solar y necesito hacer regularmente fotosíntesis. No hay paradoja, sol y sombra marcan una división en la categoría de los trabajos. Cuando no escribo, o sea, la mayor parte del tiempo, traduzco a destajo. El sol es el territorio de los primeros borradores de las traducciones y de las correcciones de mis propios textos. En la madrugada oscura nacen los poemas y se corrigen las traducciones, trabajos más finos y demandantes. Mis textos más aceptables aparecen cuando el sueño empieza a infiltrarse en la lucidez y disuelve sus trabas. Investigo siempre. Traducir y escribir, según yo, no pueden disociarse de la investigación. Rituales, pocos. Dentro de lo que cabe, ejerzo el derecho a la pereza. La procrastinación y yo hicimos las paces desde que entendí que para escribir ella también es necesaria en altas dosis. En consecuencia, lecturas en desorden, Netflix a raudales o jardinería en el balcón a horas inusitadas. Mi departamento, minúsculo pero querido, es mi lugar de trabajo. Todo él y las funciones de sus espacios, por mi educación un tanto anárquica, suelen estar dislocadas. Traduzco en la mesa, como en el escritorio, leo y escribo en el piso o en los sillones. Solo puedo trabajar así. En ninguna biblioteca, con la dictadura de los zapatos puestos y las cosas en su lugar, me he sentido acogida. Luigi Amara, Javier Raya. Sabemos que la mosca ha sido un emblema del mal, del tedio, de lo ínfimo, y que la mosca vaya que se presta para este tipo de metáforas extendidas, ¿no? Luigi, como un escritor que estudió filosofía y que tiene tendencias filosóficas que se perciben tanto en tus ensayos como en tus poemas, como en la editorial independiente que codiriges, La Tumbona, ¿podrías trazar al vuelo una especie de filosofía de la mosca? Bueno, creo que lo interesante de la mosca es que te obliga a pensar en lo próximo, en lo inmediato, en lo bajo, en lo común, en lo insidioso, en lo molesto, ¿no? Cuando Luciano escribe su elogio de la mosca, está en buena medida escribiendo en contra de Platón, ¿no? Claro. Y creo que eso es muy importante. Hay toda esa tradición que ha, entre otros temas, tocado el tema de la mosca, que hace como un cable a tierra y dice, no podemos solo pensar en la muerte, en el ser, en el más allá, ¿no? Tenemos que pensar incluso en lo ínfimo y molesto, como es la mosca. Entonces yo creo que esa es una de las vertientes. Otra de las célebres frases filosóficas que tienen que ver con la mosca es la de Wittgenstein, que él describe la tarea de la filosofía como lograr sacar a la mosca del frasco, ¿no? Y ahí a lo que se refiere, creo que es muy interesante, es que nosotros mismos, nosotros seríamos la mosca, ¿no? Los seres humanos, y nos encerramos en paredes construidas por nuestras propias limitaciones, por nuestro propio lenguaje, por nuestros propios prejuicios, ¿no? Entonces también aprender como a superar esas barreras autoimpuestas, pues por nuestra
propiamente, ¿no? Javier, tú que has ejercido la poesía, el ensayo crítico, pero también el ensayo y la crónica de otras artes, me gustaría preguntarte en qué se parecerían El vuelo de la mosca y el trabajo de un escritor. No sé si esto resulte, la mosca, un buen nahual para Es la una buena escritura. figura el nahual, fíjate, para hablar de la mosca, porque el, el escritor está orbitando como un helicóptero, a lo mejor sobre el desecho, ¿no? Se está alimentando, como dice Luigi, de lo bajo, de lo ínfimo, de lo sucio incluso, ¿no? Yo creo que tomado como nahual, no solo la mosca, sino todas esos animales, como que llamamos fauna nociva, por ejemplo, nos enseñan mucho sobre sobrevivencia, Claro. ¿no? Que es algo fundamental para un escritor. Además, porque no es como que uno saca una carrera de escritor y entonces ya te pones a escribir. Algo fundamental por no estar garantizado, ¿no? Claro, pero siempre como en este movimiento perpetuo sobre o sea, como una plaga incluso, cuando se hacen como coronas de moscas, ¿no? Como el poema de Sí, yo tengo en mi estudio Blanca Varela. escrita una frase que aparece en el Satiricón de Petronio, que dice, volamos menos que las moscas. Yo lo puse ahí, digamos, porque me parece que sí es una suerte de nahual, pero también pues, es un contrapunto, ¿no? O sea, de repente es como un acicate a entender que nosotros, los seres humanos que nos creemos el centro de la creación, volamos menos que las moscas, ¿no? No tenemos de la mosca la voluntad tenaz, no haremos obra perdurable, ¿no? Decía Renato Leduc, de alguna manera la mosca sería la musa, la pequeñísima musa de el esfuerzo vano, del merodeo, de la búsqueda suprema de una y otra vez encontrar digestión o comida en el desecho, ¿no? De alguna manera eso les resultaría una poética cercana a su trabajo, o por lo menos una aproximación a la manera en la que ustedes trabajan con las creaciones y los desechos del mundo. Bueno, en el sentido quizá de que no hay nada que sea por sí mismo un desecho, ¿no? O sea, depende de cómo lo ves, ¿no? O sea, lo que es mierda para unos es manjar para otros, ¿no? Y entonces eso es lo que yo creo que la mosca encarna, ¿no? Es como una digestión extendida, ¿no? La de la mosca. O sea, no da por sentado que la basura es basura ni que la mierda es mierda, sino que está también en proceso de una otra descomposición o de una otra afinación, ¿no? Como pues hasta alquímica, si nos vamos por ahí, ¿no? No, pues claramente un animal alegórico de los trabajos del arte contemporáneo, por ejemplo, ¿no? Las moscas, lo sabemos, ven el mundo de manera muy distinta a como lo podemos apreciar nosotros. Sus ojos, como sabemos, están compuestos de miles de receptores visuales individuales que, si bien no pueden enfocarse, perciben la luz y el movimiento de maneras que para nosotros resultarían absolutamente inverosímiles, ¿no? ¿Hay algo que podamos aprender como escritores y como lectores de este efecto mosaico de la mirada de la mosca? Bueno, creo que lo interesante sería pensarse también, digamos, cuando uno se mira en el espejo, que sería mirarse como mosca y entonces sentir un poco de horror ante uno mismo, ¿no? O sea, creo que esa mirada como prismática también permite ver como todo lo que intentamos ocultar, ¿no? Todo ese lado que no queremos ofrecer al otro, ¿no? Nos tomamos nuestra selfie y pues buscamos el mejor ángulo, ¿no? Y creo que la mirada prismática de la mosca por lo menos te permite eso, ¿no? Ser consciente de que tienes ángulos no favorecedores, ángulos ominosos, ángulos patéticos y risibles, y que de algún modo también te sitúa con los pies en la tierra de un modo más genuino, ¿no? Es una forma de autoconocimiento, como dices, ¿no? Porque esa es la mosca viéndose en el espejo. O sea, la mosca usando este dispositivo como medio panóptico integrado para verse a sí mismo desde muchos frentes, ¿no?
pero la cosa con la mosca es que a lo mejor no se reconoce cuando se ve o no quiere ser esa mosca que está ahí en el espejo, ¿no? Que es como, a diferencia del escritor, sí puede reconocerse también en sus desechos no publicables, ¿no? En menos de una hora, había que pensar que la vida de la mosca corría con una aceleración enorme si se la comparaba con la mía. Decidí que la única solución era ir reduciendo poco a poco las dimensiones de mi habitación hasta que la mosca y yo quedáramos incluidos en un mínimo de espacio, condición científica imprescindible para que mis observaciones fuesen de una precisión intachable. Llevaría un diario, tomaría fotos, etcétera, y me permitieran preparar la comunicación correspondiente, no sin antes llamar a Polanco para que testimoniara tranquilizadoramente, no tanto sobre el vuelo de la mosca como acerca de mi estado mental. ¿Nos agradarían más las moscas si las llamáramos por su nombre científico, Muside? El término mosca resulta demasiado impreciso para abarcar desde el tábano que manda Zeus para atormentar al caballo alado Pegaso hasta las famosas moscas muertas. Después de esto, es indispensable darnos una vuelta para ver cómo evoluciona la tarea que realiza nuestro ilustrador ilustre, Fabricio Van den Broek. Si alguien puede diseñar un mejor matamoscas, sin duda es él. Pues yo creo que si la mosca ve una mosca más grande, se va a pasmar y de alguna manera se va a impresionar y entonces va a frenar su carrera y en ese momento la agarramos. Entonces vámonos por... El otro día vi un documental sobre las avispas mandarinas, unas avispas que miden como 5 centímetros, si le pica una a un humano se puede morir. Y ellas atacan a todo tipo de avispas y abejas, etcétera. Entonces yo creo que las primeras que las vieron las otras avispas pues, se quedaron medio pasmadas, pensaban seguramente que era una especie de deidad que venía por a no sé qué cosas y ellos, las mandarinas, aprovecharon y se comieron y mataron y etcétera todas las avispas. Entonces se me ocurre que lo que vamos a hacer es algo así como un matamoscas, digamos, en forma de mosca. Pues sí, en la literatura, digamos, hay muchos ejemplos de moscas o la presencia de las moscas. Digo, por mencionar el que a mí más me gusta, digamos, es el de la obra de teatro Las moscas de Sartre, que pues bueno, vincula las moscas con la culpabilidad, un poco el mito de Orestes reconfigurado en los años 40 por Sartre. Pues el proceso creativo es utilizar metáforas, por ejemplo, utilizar metonimias, crasis, ese tipo de recursos retóricos que, bueno, suponemos que la mosca que es muy cercana al hombre va a entender, esperemos, a un matamoscas filosófico. ¿Por qué? Porque invoca a una supraimagen de la mosca, una imagen, digamos, engrandecida de la imagen que, según lo que yo pensaría, va a impresionarla y la va a pasmar en ese momento. Vamos a ver si es cierto, es como si se nos aparece una imagen de nosotros gigante frente a nosotros, pues yo creo que lo mínimo es que nos tetanicemos, nos quedemos ahí inmóviles unos segundos después de los cuales pues, todo puede suceder. Vamos a ver. No hay como la experimentación. Las ideas funcionan, pero hay que ponerlas a prueba. Pues vamos a ver cómo nos queda, vamos a ver qué pasa y si no, pues me dedico a otra cosa, ¿no? Pesca submarina, búsqueda de tesoros en el Caribe, una cosa es simpática.
Definitivamente, aún lo que parece más sencillo tiene su enorme cauda de dificultades. No sé, tal vez Fabricio Van den Broek encuentre que esta tarea le da un vuelco a su vida, mientras que algunas moscas encontrarán trágicamente que termina la suya. Mientras lo averiguamos, consultemos a un experto en los insectos, lo cual, desde luego, incluye a las moscas. No sobre la entomología, sino acerca de cuál libro le cambió la vida. ¿Cuál será? Yo he dicho que Leeuwenhoek era un hombre muy desconfiado. Aquellos animalitos eran enormemente pequeños y demasiado extraños para tener existencia real. Y por esta razón volvió a observarlos hasta sentir calambres en las manos de tanto sostener el microscopio. Y ese escozor en los ojos que es la consecuencia de fijar la vista durante largo tiempo. Mi nombre es Javier García Figueroa Morales, soy biólogo y trabajo dentro de la rama de la entomología. Le voy a hablar de un libro que para mí fue impactante dentro de mi adolescencia y juventud. Es el libro de Los cazadores de microbios, de Paul Krief. Este libro llegó precisamente cuando yo estaba en la secundaria. Yo cursé la secundaria en la secundaria número 4, Moisés Sáenz, en Ribera de San Cosme. Por 3 años tuve a la misma maestra de biología. Se llamaba Alma Eguiluz. En el tercer año ya nos dio como lectura dentro del programa este libro que se llama Los cazadores de microbios. Desde el primer momento que lo tomé en mis manos me empezó a interesar. Entonces me fui leyendo los capítulos tras capítulo y entonces vi lo que era la biología. Ya a nivel de preparatoria yo estaba indeciso en qué carrera podía yo seguir, pero yo quería seguir una carrera en la cual a mis padres no le dijeran, ¿sabes qué? Esta carrera ya no me gustó, voy a cambiar a otra. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y me encontré otra vez en mi casa el libro y dije, lo voy a leer otra vez. Lo leí y dije, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero hacer en la vida profesional, ser un biólogo. ¿En dónde se estudia esto? Pues se estudia en la universidad. ¿Qué carrera es esta? Biología. Este libro tiene 53 años. Los primeros capítulos de este libro hablan sobre Antonio van Leeuwenhoek. Antonio van Leeuwenhoek era un holandés que se dedicaba precisamente al comercio. Él comerciaba con telas. Entonces él tenía necesidad de ver los tejidos de esas telas que tanto que importaban como exportaban. Pero entonces él ideó pulir de alguna manera lentes para ver con precisión cuál era el tramado de ese tejido. Él, sin ser una persona que se dedicaba al estudio de la naturaleza, empezó con ese cosquilleo de la curiosidad que podía ver a su alrededor. Entonces, al tener estas lupas, las montó, ¿sí?, en un dispositivo que ahora conocemos es un microscopio de lo más rudimentario, pero al fin y al cabo con lentes perfectamente pulidas que podían dar y podían observar cosas pequeñas. Empezó a ver de la lluvia que caía, de las gotas de agua que habían ahí, o de la lluvia que había, de las charcas que había ahí, empezó a tomar muestras. Y entonces las llevó a observarlas a través de estas lentes. Y podemos decir que Leeuwenhoek descubrió el nuevo mundo, el mundo microscópico. Todo eso me impactó. Dijo, cuando yo era joven, dije, yo quiero hacer esto. Para mí la lectura es el universo a través del cual nosotros podemos trascender.
Mire, las moscas de Argos parecen mucho más acogedoras que la gente. Son 12. Ahí en el ojo, como si estuvieran en un pastel. Ya está bien. Ya está bien. Ahora se van para usted. Bueno, seguro que eso lo tranquiliza. Que haya paz. Que haya paz. Menos efusiones. ¿De dónde salen? Hacen más ruido que matracas y están más gordas que libélulas. ¡Qué barbaridad! Luigi Amara, Javier Raya, ¿qué manía personal, en tanto locura creativa, se asemeja a alguna de las rutinas instintivas de las moscas? Bueno, creo que una evidente es la necedad, ¿no? O sea, creo que ser escritor tiene mucho de eso, ¿no? Sí. Pero también creo que en mi caso hay algo de vuelo errático, ¿no? En mi manera de proceder. O sea, me gusta no saber bien a dónde voy a llegar, ¿no? Cuando empiezo un proyecto, por ejemplo. Y entonces sí siento que podría describirse un poco con este vuelo impredecible y caótico de la mosca. Luego quizá ya uno toma un sendero y se olvida de la mosca y te vuelves más como un burro de carga, ¿no? Pero por lo menos al principio creo que sí hay esa inspiración mosquil, ¿no? Yo me identificaría más con lo larvario. Como encontrar a lo mejor una veta fresca de algo podrido y dejar ahí como unos emisarios, ¿no? O sea, como seguir la sugerencia como inmediata y como dice Luigi, no tener idea para dónde se va a ir después. A lo mejor eclosiona y a lo mejor nace ahí como otro enjambre, pero pues mientras tanto como plantarlo, no como notarlo. O sea, está esto, lo estoy medrando, lo estoy insistiendo. A veces es una cosa que es una palabra o que es un concepto o que es una imagen que está como insistiendo y revoloteando y zumbando. Y lo aterrizas, ¿no? Pero a veces no aterrizas como grácilmente, ¿no? A veces te estrellas. Mosca muerta, como sabemos, es un término que se aplica generalmente a cierta clase de individuos que fingen inocencia, ¿no? En la historia de las letras, por supuesto, ha habido muchos casos de mosca muerta, sí, por supuesto, ¿no? Moscas muertas y moscas vivas, ¿no? Ajá. ¿Cuáles serían sus moscas muertas favoritas en la historia de la literatura? ¿Como personajes, como autores? Bueno, creo que lo interesante es que las moscas muertas también vuelan, ¿no? Eso es, eso es lo perturbador, ¿no? Bueno, no sé, o sea, creo que un poco la noción de mosca muerta es aquello que finge no estar, pero está, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que está los autores que se sustraen, que quieren hacer como que no se les ve, pero que en última instancia hay que asumir que si uno está haciendo una labor que es pública, porque publicar, escribir y publicar es mostrarse, inevitablemente vas a tener presencia y no puedes pues fingir demencia. Su invisibilidad, su ausencia serían protagónicas, ¿no? Exacto, ¿no? Y algo interesante que decía Javier ahora de la mosca también es que lo dicen, por ejemplo, Monterroso en su libro Movimiento Perpetuo, es que la mosca, digamos, la mosca actual es también la mosca pasada
y la mosca de hace un siglo, etcétera. O Es sea, parece... descendiente de la de Cleopatra, dice Exacto. Monterroso. Entonces es también como una especie de genealogía de mosquitas muertas, ¿no? Entonces la mosquita muerta contemporánea es también la de hace un siglo, ¿no? Javier, ¿qué moscas en la literatura se te aparecen Fíjate que revoloteando? la mosca muerta, la primera mosca muerta que pensé fue de cine, fue la Amélie, ¿no? Como que es una chica que está teniendo como epifanías todo el día, pero epifanías muy discretas y muy en lo cotidiano y muy de las pequeñas cosas. Pero si tú le cambias la música a esa película, es una película de terror, porque la mujer es una stalker. Entonces está como, Sí, claro. como robándose las fotos ahí de los cubículos de los fotomatones y está siguiendo a un tipo como por la calle. O sea, o sea, va zumbando también. Luigi Amara, Javier Raya, muchas gracias por esta breve pero zumbante conversación. En México, hasta hace muy poco, la cantina era un tipo de bar frecuentado solo por hombres. Y si nos ponemos técnicos, su propósito es el de servir alcohol, acompañado por sabrosas botanas. Pero no hay nada de técnico en una cantina. La sola palabra evoca conversación, animación, emoción y, claro, 1 o 2 traguitos. Son innumerables las cantinas famosas que hay en México, pero en el centro de Tlalpan, en Plaza de la Constitución número 6, está La Jalisciense. Con solo 10 mesas, es una de las más entrañables de la ciudad. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque aquí solía sentarse uno de los hijos más ilustres de Tlalpan, el periodista y poeta Renato Leduc, quien solía afirmar que le gustaban las cantinas porque ahí, al no haber mujeres, no tenía que cuidarse de decir malas palabras. Como todo gran conversador, Leduc era capaz de entablar una charla fascinante, lo mismo con gente del barrio que con políticos, con artistas y poetas que con deportistas, cargadores o cualquier persona que se cruzara en su camino. Su soneto más conocido se titula El tiempo. Se dice que lo escribió para aceptar el reto de escribir versos con la palabra tiempo, porque, como todo el mundo sabe, no hay modo de hacer rimas con ella. La cantina es un lugar idóneo para perder el tiempo, o bien para encontrarlo. Es posible que este u otros poemas fueran concebidos o escritos en una mesa de la Jalisciense, ya que, como Renato Leduc nunca se cansó de afirmar, las cantinas son las universidades de la existencia. El jefe tomó una pluma, extrajo la mosca de la tinta y la depositó con una sacudida en un pedazo de papel secante. Durante una fracción de segundo se quedó quieta sobre la mancha oscura que rezumaba a su alrededor. Después, las patas delanteras se agitaron, se afianzaron y, levantando su cuerpecillo empapado, empezó la inmensa tarea de limpiarse la tinta de las alas. Por encima y por debajo pasaba la pata por el ala, como lo hace la piedra de afilar por la guadaña. Luego hubo una pausa mientras la mosca, aparentemente de puntillas, intentaba abrir primero un ala y luego la otra. Por fin lo consiguió, se sentó y empezó como un diminuto gato a limpiarse la cara. Ahora uno podía imaginarse que las patitas delanteras se restregaban con facilidad, alegremente. El horrible peligro había pasado. Había escapado. Estaba preparada de nuevo para la vida.
Catherine Mansfield nació en Nueva Zelanda, no en Inglaterra como podría pensarse. Es una autora extraordinaria. De entre sus libros, creo que el que yo prefiero es Felicidad y otros cuentos. Pero dejémonos de cuentos y veamos cómo abordó Fabricio Van den Broek, con su genio plástico, la tarea de crear un matamoscas universal. El matamoscas de todas las moscas, capaz de atravesar las barreras de tiempo, idioma y espacio. Les presento el matamoscas filosófico. A mí me gusta esta combinación rojo-negro, es una combinación dramática. Más bien rojo también anuncia un drama y es muy importante que en el proceso de perseguir moscas y acabar con ellas tengamos presente los colores del drama y el drama en sí. Podemos también buscar variantes. El trabajo de un diseñador de matamoscas es requiere de mucha concentración. Bueno, este es verde. El verde sería pues más afín a la ecología, aunque creo que aquí no estamos respetando mucho las reglas de la ecología. Estamos atentando contra un animal que seguramente forma parte de una cadena de eventos de la que por lo pronto no queremos saber mucho más, porque creo que no va por ahí. Entonces, pues bueno, ¿por qué no irse a una gama? Pues un azul. Pues creo que el azul es el color más adecuado porque es el más cercano a la filosofía, o por lo menos a lo espiritual. El azul es un color muy relacionado con las religiones, la espiritualidad. Podría ser esto. Pero, ¿saben qué? Me quedo con el rojo. Creo que además el rojo despierta el hambre. Yo no sé si se les va a antojar mucho el día de hoy el tema de las moscas, pero pues si ya lo matizamos con algo de verde, tenemos ahí una combinación de dos colores complementarios. Pronostico un éxito absoluto para este matamoscas que vamos a iniciar, vamos a producir muy prontamente en plástico y lo vamos a distribuir en todos los semáforos. Y entonces les pido a todos ustedes, rompan su cochinito y prepárense para el año entrante comprar masivamente matamoscas filosóficos. Iniciamos este programa con Tito Monterroso, uno de nuestros escritores más queridos, y vuelvo a él para cerrar esta edición. Maestro del aforismo y el minirrelato, Las Moscas es uno de esos textos llenos de sabiduría, ingenio, humor y buena prosa, elementos sumamente característicos de Monterroso. Pero tiene otro cuento que se llama La mosca que soñaba que era águila. Les leo un fragmento de ese cuento que de por sí ya es breve. Había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y que se encontraba volando por los Alpes y por los Andes. Pero cuando volvía en sí, lamentaba con todo el alma no ser un águila para remontar montañas y se sentía tristísima de ser una mosca y por eso volaba tanto y estaba tan inquieta y daba tantas vueltas hasta que lentamente, por la noche, volvía a poner las sienes en la almohada. Sigamos el ejemplo de la pobre mosca y consultemos con la almohada el tema de nuestro siguiente programa, claro, con la esperanza de que no haya ningún dinosaurio allí cuando despertemos. Buenas noches, ¿eh? Oh, tú.